propuso una temática que a mí me encanta. Cuando me mandó el cartelito que se hizo de esta semana, um, el tema, el título pone La esperanza en el apocalipsis. Bien, entonces, yo les hago una pregunta. ¿Él les dijo o ustedes le pidieron la temática propiamente dicha de esta semana? Lo dejamos a criterio del pastor. Y él, Vale, ajá, entonces, ¿él les dijo exactamente lo que es esta temática? que van a presentar 7 pasos para la salvación. Vale, Ujú. bien, entonces, porque la, la- evidentemente él lo va a enfocar de una manera un poco distinta que la que lo voy a enfocar yo, pero el tema es el mismo, ¿bien? Lo que vamos a estudiar son las bienaventuranzas del Apocalipsis. Bien, el Apocalipsis tiene bienaventuranzas. Y entonces vamos a estudiar esas bienaventuranzas. Bien, entonces, las tres primeras las estudiaremos juntos, o sea, yo estaré con vosotros hasta el martes inclusive, y él seguirá con su tema, o sea, con la temática a partir de la cuarta de las bienaventuranzas y estará con vosotros hasta terminar la semana, hasta el sábado, ¿no? Eh, entonces, uh, él lo pone como esperanza, yo lo hubiera puesto como felicidad, bien, pero en todo caso estamos hablando de lo mismo. Eh, y hago esta salvedad simplemente para que podamos estar, eh, digamos, desde el principio, que sepamos exactamente qué es lo que vamos a tratar a lo largo de estos días. Bien. Eh, Ahora, fijaros, cuando nosotros pensamos en el Apocalipsis, y digo nosotros, los adventistas, bueno, una pregunta. ¿En esta sala hay alguien que no sea adventista? O sea, todos los que estamos aquí somos adventistas. ¿Sí? Vale. Entiendo que si los que están con la ventana cerrada no dicen nada es porque también son adventistas todos ellos, ¿no? Vale. Perfecto. Bien, entonces decía, cuando nosotros los adventistas leemos el Apocalipsis, cuando nosotros nos acercamos al Apocalipsis, eh, nosotros vemos el Apocalipsis desde una perspectiva propiamente adventista. Bien, entonces, nosotros pensamos en Apocalipsis y pensamos en esa misma línea de pensamiento. Pensamos en anuncios proféticos, pensamos en acontecimientos, en fechas, en personajes, y esos personajes son muy variados, algunos personajes eh, tremendamente extraños, otros personajes eh, que causan un pánico tremendo, ¿bien? Pero normalmente cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, no pensamos en la felicidad. ¿Bien? Nosotros pensamos en monstruos, en bestias apocalípticas, pensamos en símbolos, pensamos en carreras de un lado para el otro. Eh, Parece que se me escucha abajo. He subido el volumen a tope, así que a ver, me decís si no se escucha bien, ¿vale? No se En- escucha, pastor. ¿No se escucha? No, no se escucha mucho. Vale. ¿Ahora me escucháis mejor? Amén. Sí, Sí, pastor. Sí. Vale, perfecto. sí. Perdonarme los cascos estos grandes, pero eh, es la mejor manera para que se escuche bien otro equipo. Bien, les decía que cuando nosotros pensamos en Apocalipsis, no pensamos en la felicidad. Bien. De todos modos, muchas veces cuando pensamos en la Biblia, tampoco pensamos en la felicidad, pero hablando específicamente de Apocalipsis, eso se nota muy, muy poco. Ahora bien, es cierto que cuando nosotros
leemos el libro del Apocalipsis nos presenta persecuciones, nos presenta luchas, nos presenta problemas, nos presenta las fuerzas del mal que atacan al pueblo de Dios, nos habla de ese pueblo de Dios que es agredido y el enemigo que se presenta como un agresor, pero como un agresor que quiere destruir, no solamente causar daño, sino exterminar a los que son hijos de Dios, a los que son parte del pueblo de Dios. Bien, entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, nosotros vemos que mucho más allá de todas estas problemáticas que nosotros vemos en el libro del Apocalipsis, existe una luz radiante que nos está hablando de un Dios que se preocupa por sus hijos y que está, a pesar de todas esas dificultades que se está advirtiendo al pueblo, van a venir estos problemas. Bien, les está diciendo el mensaje que trae el libro del Apocalipsis es un mensaje de felicidad plena, es un mensaje que nos deja todo el esplendor de la felicidad. Y eso queda plasmado en bienaventuranzas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en en el análisis de estas bienaventuranzas? Yo lo que quisiera es que nosotros viéramos en primer lugar qué es lo que nos están diciendo esas bienaventuranzas. Y en segundo lugar, lo que yo quisiera es que nosotros pudiéramos ver lo que, digamos, afectan a mi experiencia personal. Bien, al leer esa bienaventuranza, al tratar de entenderla, cómo mi experiencia espiritual, mi experiencia con Dios se ve, digamos, se ve tocada, se ve marcada. Bien, pero para poder hablar de bienaventuranzas en el Apocalipsis tenemos que entender un poquito qué son las bienaventuranzas. Bien, entonces, nosotros podemos decir que las bienaventuranzas son un anuncio objetivo de lo que es el ministerio de la salvación. Y en el libro, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, esto se ve claramente en la persona de nuestro Señor Jesús. Bien, la felicidad tiene que marcar la salvación de las personas. Porque, por un lado, Dios está consiguiendo su objetivo, que es salvarnos, y por otro lado, nosotros, que somos salvados, podemos vislumbrar esa felicidad que nos está esperando más allá de la venida del Señor. Bien. Ahora bien, estas bienaventuranzas tienen un sentido propiamente espiritual. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las bienaventuranzas de los evangelios, el sermón de la montaña, ¿no? Nosotros ahí vamos a ver que la bienaventuranza no es material, habla de cuestiones materiales, pero no es lo que le da felicidad a la persona. Bien, aunque son bienaventurados los pobres, no son bienaventurados porque se van a convertir en ricos, sino son bienaventurados porque son pobres en espíritu, lo que significa que permite que Dios tenga una relación espiritual con ellos para la salvación. Aunque son bienaventurados los que buscan la paz, no son bienaventurados porque no van a la guerra, sino que son bienaventurados porque ellos son propiciadores de paz en el mundo, en la sociedad donde ellos están, bien, en el ambiente propio del individuo, pero eso es suficiente. Bien, pero no es una cuestión material, es una cuestión espiritual. Y así podemos ir con cada una de esas bienaventuranzas y nos damos cuenta que, aunque habla de cosas materiales, lo importante no es lo material, sino es lo espiritual, porque el sentido que tienen esas bienaventuranzas es únicamente espiritual. Cuando nosotros hablamos de felicidad
y hablamos de felicidad en el plano humano, nosotros podemos decir que la felicidad es el deseo supremo del corazón humano. Bien, y es algo que Dios también lo refleja en su palabra, porque Dios quiere que la gente, que sus criaturas y sus hijos, bien, que no es lo mismo, ¿eh? O sea, yo puedo ser criatura de Dios y sin embargo no ser hijo de Dios. Pero que seamos felices. Y entonces Dios implanta en nosotros ese sentimiento, la felicidad, pero no como algo pasajero, sino como algo que permanece en la experiencia de la persona, o que debería, ¿no? Permanecer en la experiencia de la persona. Sin embargo, el pecado afecta esa relación, y cuando nosotros analizamos el pecado respecto de la felicidad, nosotros podemos decir que el pecado es el intento de alcanzar la felicidad, pero por, digamos, la propia voluntad humana y los propios medios humanos, ¿bien? Y por el propio poder humano. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros nos damos cuenta que en las personas apartadas de Dios, la felicidad se convierte en un fin en sí mismo. Y eso es lo que utiliza Satanás para que el ser humano peque. Por lo tanto, esa felicidad al margen de Dios es precisamente lo que se convierte en pecado. ¿Bien? Entonces, entendiendo un poco más lo que la bienaventuranza de por sí nos dice, y entendiendo un poco más el papel que juega la felicidad en la experiencia humana, entonces nosotros podemos entrar a analizar lo que son las bienaventuranzas en el Apocalipsis, pero en líneas generales, no todavía cada una de ellas. Bien, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas en Apocalipsis, nos damos cuenta de varias cosas. En primer lugar, son algo así como que Juan dejó su propia firma al poner esas bienaventuranzas en el Apocalipsis. Y esto nos habla, nos dice que el Apocalipsis es un libro, bien, un libro completo, no es una carta, bien, no es solamente un mensaje, sino es todo un libro. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza viene a darle eso que le falta para que eso sea considerado un libro en plenitud, como pueden ser los evangelios o como puede ser inclusive el libro de los Hechos, bien, no una carta, por más larga que sea, ¿no? La carta a los hebreos no es un libro en realidad, ¿no? Aunque nosotros hablamos del libro de los hebreos, es una carta. Y en este caso nosotros vemos eso, ¿no? Otra cosa que vemos que es muy importante es que la bienaventuranza en el Apocalipsis le da a la bienaventuranza un sentido profético. Porque el libro del Apocalipsis es un libro plenamente profético. Y entonces demuestran también que el autor, que Juan, está también apostando por esa felicidad que Dios nos propone. Bien, y entonces Juan incluye también estas bienaventuranzas. Está preocupado en que esa revelación que Dios le da no deje, o sea, que él no olvide esta parte de la revelación que Dios le ha dado, porque es muy importante. Entonces él se esfuerza por incluir esas bienaventuranzas que Dios le ha revelado. Entonces, hay un dato que es muy importante, porque ¿sabéis cuántas bienaventuranzas hay en el Apocalipsis? ¿Alguien lo sabe que me lo pueda decir en voz alta? 7 bienaventuranzas. Vale, 7 bienaventuranzas. Entonces, ¿a ustedes les parece
que es importante que sean 7? Por lo que representa plenitud, creo que sí. Bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la apocalíptica es una profecía muy característica, ¿no? En la Biblia. No es profecía tradicional, sino es una profecía concreta. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos en el Antiguo Testamento la parte profética del libro de Daniel, que es profecía apocalíptica. Bien, y tenemos en el libro, en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, que es todo profecía apocalíptica. Tenemos los pasajes de Mateo 24 y Mateo 25, que son dos capítulos proféticos, y después tenemos algunos otros textos sueltos. En la epístola de Judas tenemos una sección apocalíptica, bien. Y la característica, una de las características, tal vez la más relevante, la que más salta a la vista, es el simbolismo. Bien, entonces, nosotros encontramos en el libro del Apocalipsis que hay simbolismo por todos lados, porque todo es simbolismo. Y dentro del simbolismo nosotros podemos hablar de la numerología, porque la numerología bíblica es simbólica. Bien, el número 3 simboliza perfección en la persona divina. El número 7 simboliza perfección en la plenitud. El número 12 simboliza el pueblo o la iglesia. Bien, entonces cada número de estos que aparecen en la Biblia tienen una simbología, ¿no? Y entonces en el libro de Apocalipsis el 7 es un número que se repite mucho, ¿no? Nosotros tenemos un montón de septenas. Tenemos 7 iglesias, tenemos 7 estrellas, tenemos 7 ángeles, tenemos 7 candeleros, tenemos 7 sellos, tenemos 7 plagas, tenemos 7 copas, tenemos un montón de 7. Y cuando nosotros vemos en la cantidad de libros que hay escritos acerca del Apocalipsis, y no solamente libros adventistas, sino libros que no son adventistas, nosotros vemos que cuando se habla de las septenas del Apocalipsis, no aparecen nunca las bienaventuranzas. Y yo siempre me he preguntado por qué, si son 7, por qué no aparecen las bienaventuranzas como un grupo más de septenas, ¿no? de 7. Y yo encuentro tal vez dos respuestas, al menos a mí me parece que podría ser. La primera es que como no están juntas, entonces como que no resultan 7, ¿no? Porque pensemos que la primera está en el capítulo 1 y la segunda está en el capítulo 14. Así que fijaros, en 22 libros que tiene el Apocalipsis, si lo dividimos en 3 partes, en las primeras 2 terceras partes hay una bienaventuranza. Y el resto están en la última parte, ¿no? Perdón, 2 bienaventuranzas, en el capítulo 1 y el capítulo 14. Y todas las otras 5 están en el último tercio, ¿no? del libro del Apocalipsis. Tal vez esta sería la manera, digamos, la explicación más misericordiosa para con los sabios del Apocalipsis, para con los teólogos que estudian, que su temática propiamente dicha es la profecía apocalíptica, porque la otra, digamos, explicación que yo encuentro es que tal vez para estos sabios, para estos teólogos, para estos comentadores, no es importante la felicidad. Y si esto fuera así es realmente preocupante, ¿no? Es muy triste, porque es un tema que a Dios le preocupa. Pero bueno, veamos, ¿no? A ver qué es lo que pasa con esto. Entonces, vamos a ver la primera de las bienaventuranzas. Dijimos que está en el capítulo 1.
Así que yo quiero que me acompañéis a leer el versículo 3. Bien. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos la primera bienaventuranza. Entonces, yo les hago una pregunta para vosotros. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que escuchan la palabra. Vale, los que escuchan. ¿Alguien piensa Lo- otra cosa? Los que guardan las cosas en ellas escritas. Los que Va más guardan. allá de leer y oír. Más allá de leer y oír, dices. Sí, porque es que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, pero luego dice, y guardan. O sea, son tres cosas que menciona. Vale, son tres cosas. ¿Hay alguna otra opinión? Nosotros también en este momento, porque estamos estudiando esta palabra, escuchando está en nosotros, lo guardamos o no. Mm, Vale. ¿Hay alguna otra opinión? Con todo, nosotros vemos que dice, bienaventurado el que lee, pero luego dice, los que oyen y los que guardan. Yo no sé si tiene algo que ver, pero porque a unos se le menciona en singular y a los otros en plural. No sé. Mm, mm. Vale. Muy bien. Muy bien. Entonces, como nadie más dice, después no diga, ay, yo lo sabía, lo iba a decir, mira, justo lo iba a decir y no lo dije, ¿no? Vale. Mira, existe aquí un problema, porque cuando nosotros leemos decimos, bienaventurado el que lee, y por otro lado alguien podría decir, pues bienaventurado como dijeron, ¿no? Bienaventurados los que oyen. Y otros podrían decir, como también se dijo, bienaventurados los que guardan. Por lo tanto, aquí habría tres bienaventurados. Bienaventurado el que oye, el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda. Bien. Si alguien piensa que esto es así, que sepa que está equivocado. No es así. Bienaventurado es el que lee, el que oye y el que guarda. No es bienaventurado por leer, no es bienaventurado por oír, no es bienaventurado por guardar, es bienaventurado por leer, oír y guardar. Y ustedes dirán, bueno, pastor, pero mirad, en nuestra mente nosotros no tenemos digamos, la sutileza del pensamiento bíblico, porque nosotros hemos adquirido el mundo ha sido dominado por una filosofía contraria a la filosofía de la mentalidad bíblica, bien, que es la mentalidad griega. Entonces, la mentalidad griega tiene un esquema de pensamiento completamente distinto al esquema de pensamiento oriental que está reflejado en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este texto, nosotros tenemos que entender por qué motivo está presentado de esta manera. Bien, nosotros entendemos, si yo leo la palabra de Dios, entonces soy bienaventurado porque yo estoy leyendo, ¿no?, la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero es que es suficiente leer y saber, por ejemplo, que hay una bienaventuranza en el capítulo 1 del Apocalipsis. Es importante saber que hay un mensaje para 7 iglesias en el capítulo 1 y que después los vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Cuando yo leo la palabra, yo tengo que oír la palabra. Si yo leo la palabra y no la oigo, no me sirve de nada. Ahora, si yo oigo la voz de Dios que habla,
y me quedo con escuchar la voz de Dios, a mí no me sirve de nada. ¿Cuánta gente ha escuchado a Dios que les decía algo y ellos no solamente no hicieron nada, sino que hicieron todo lo contrario que Dios les decía? Por ejemplo, un caso muy conocido. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Mm? En esa conversación que el joven rico tiene con Jesús, Jesús en un momento le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Normalmente nosotros no vemos tal vez la sutileza de ese diálogo. Jesús le está diciendo al joven rico que sea un apóstol suyo, que venga con él, que lo siga, que esté con él, no que sea un discípulo más. No, ven conmigo. Al endemoniado de Gadara no le dijo, ven conmigo, le dijo, no, te vas a casa, a tu familia, a tu parentela, y allí testificas. ¿Bien? Pero Jesús al joven rico le dice, ven conmigo, sígueme, a mi lado, por donde yo vaya, ven tú. ¿Bien? ¿Y el joven rico qué hizo? Se fue, se apartó de Jesús. Entonces este hombre está en la presencia de Dios, escucha la voz de Dios, escucha cuál es la voluntad de Dios, ven y sígueme. ¿Y qué hace? Todo lo contrario, se aparta, se va, desaparece. Bien, entonces el que yo lea la Biblia no me dice nada, a Dios no le dice nada. El que yo oiga la voz de Dios a través de la lectura que yo hago de la Biblia no es nada. ¿Por qué? Porque se entiende en la Biblia que yo solamente escucho la voz de Dios cuando yo hago la voluntad de Dios. Si yo escucho a Dios y no hago su voluntad, no tiene ningún valor. Por lo tanto, bienaventurado no puede ser solamente el que lee, sino el que actúa respecto de lo que lee. No es suficiente escuchar la voz de Dios, porque algunas personas fueron llamadas por Dios a ser profetas y esas personas se negaron. Entonces, la voz de Dios en el oído humano no siempre tiene un efecto válido. Bien, así que no es suficiente oír. Hay que llevar a cabo lo que uno lee y lo que uno oye. Y entonces cuando uno lo lleva a cabo, esa persona es bienaventurada. Mirad, hace años sustituí al pastor Pablo Armero en un distrito. Bien, a él lo trasladaron y a mí me llevaron a ese mismo lugar. Y entonces en la iglesia de Valladolid, en Castilla y León, había un grupo de búlgaros. Bien, y estas personas tomaban estudios bíblicos. Había una hermana búlgara en la iglesia que era la encargada de ese grupo de personas, y entonces el pastor les daba estudios bíblicos todas las semanas. Así que cuando yo llegué me hice cargo, claro, de esos estudios bíblicos. Y entonces esta gente venía entre semana, teníamos un estudio bíblico, la hermana estaba con nosotros y explicaba en búlgaro la lección para que no quedara ninguna duda. Si había preguntas, ella me la explicaba para que pudiéramos ir adelante, porque esta gente hablaba en castellano pero no hablaban muy bien y mi búlgaro en esa época no era muy bueno, ¿no? Entonces resulta que el estudio avanzaba y esta gente yo solamente las veía en la iglesia el día del estudio bíblico, que era un día de semana. Pero en sábado yo no sé si los vi una vez o dos tal vez, porque hubo alguna actividad especial y esa gente venía. Pero cuando terminó el estudio bíblico, viene la hermana y me dice, oye pastor, que vamos a seguir estudiando otra serie de estudios bíblicos. Yo le digo, no. Dice, ¿cómo que no? Le digo, no, ya hemos dado los estudios bíblicos. Entonces el paso próximo es que se bauticen. Ahora, si no se quieren bautizar, no, pero ellos quieren seguir estudiando. Le digo, vale, ellos quieren seguir estudiando, ¿pero para qué? O sea, ¿qué hemos conseguido con todo este estudio bíblico?
ni han dejado de trabajar en sábado, ni han dejado de convivir una pareja que venía, ni han dejado de hacer cosas otros, ni han dejado de nada. ¿Por qué? Porque no les interesa el compromiso con el Evangelio. Lo que les interesa, ¿qué es? Aprender. Les interesa conocer de religión. Y yo no estoy en una iglesia como pastor, no soy un seminario de teología. Que se apunten en un seminario de teología y que aprendan. Entonces, abrir la palabra no dice nada. Que te estén explicando la palabra no dice nada. Hace falta un compromiso con la palabra de Dios. Y si ese compromiso no se tiene, entonces la persona no puede ser bienaventurada desde el punto de vista de Dios. No puede ser feliz desde el punto de vista de Dios. Dios nos estimula, sí, a estudiar su palabra. Y Dios pronuncia una bendición sobre aquellas personas. Sí, claro, por supuesto. Pero no es suficiente. Se entiende que un verdadero discípulo vive de acuerdo a la enseñanza de su maestro. Y eso es algo bíblico, porque esa era la forma que existía en Israel de enseñar. Por eso cuando nosotros nos encontramos a Jesús al comenzar su ministerio público, si ustedes se acuerdan, vienen unos discípulos de Juan, que eran Juan y Andrés, y le dicen: Señor, ¿dónde vives? ¿Os acordáis de aquel pasaje? Señor, ¿dónde vives? ¿Qué le estaban preguntando? ¿Qué era lo que realmente quería saber esa gente? ¿Cuál era la dirección de Jesús para decir: mi maestro vive en la calle tal, el número 24? No, lo que le estaban preguntando es: ¿dónde vamos a vivir nosotros contigo? Porque los alumnos estaban todo el día con los maestros y aprendían a vivir, no aprendían matemáticas, aprendían a vivir. Entonces ellos tenían que aprender cómo pasaba el día el maestro, cuáles eran sus gustos, había que ayudar a, prepararle el desayuno, prepararle la comida, hacer la compra para la comida, y todo eso aprendían. Por eso iban con él, por donde él andaba, los alumnos iban con él para todos lados. Aprendían cómo el maestro se relacionaba con la gente, cómo el maestro se relacionaba con su familia en su casa, cómo se relacionaba con los vecinos, cómo se relacionaba con la gente en la plaza del mercado, cómo se relacionaba con los otros maestros y con la gente que estaba trabajando en el campo. Y tenían que aprender a vivir como su maestro. Ahora, si yo solamente leo la palabra y sigo viviendo mi vida, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué he modificado? ¿En qué he modificado yo mi vida? ¿Cómo la gente puede ver un cambio en mi vida si yo solamente leo la palabra? Cuando nosotros pensamos en la Biblia, nosotros no podemos pensar en el Quijote de la Mancha, ni podemos pensar en 100 años de soledad, ni podemos pensar en cualquier otro libro famoso de la historia, poesía de Rubén Darío o lo que fuere, ¿no? La Biblia es un libro completamente distinto. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que modificar la conducta de la persona que se acerca a escuchar la voluntad de Dios. Por eso son bienaventurados. El cumplimiento de la palabra impone deberes. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia lo que sea, bien, nosotros tenemos que entender que estos autores que han sido elegidos por Dios para transmitir su palabra, han puesto en sus escritos palabras que son fieles y verdaderas, palabras que provienen de Dios. Y esas palabras tienen que alterar la conducta de la persona que lee. Por ejemplo, vamos a pensar en un pasaje profundamente adventista del Apocalipsis. El capítulo 12
del libro del Apocalipsis es un pasaje que nosotros decimos, este libro, este capítulo es profundamente adventista. ¿Por qué? Porque ahí está el conflicto entre el bien y el mal, está, digamos, como Miguel lucha con el dragón y lo expulsa de las mansiones celestiales, y cómo es arrojado el dragón a la tierra y tal. Y un versículo profundamente adventista de ese capítulo, el 17. ¿Os acordáis? ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, fíjense ustedes, ¿es suficiente leer la Biblia? No, porque aquellos que son parte del pueblo de Dios no son los que leen la Biblia, sino los que guardan la voluntad de Dios, los que cumplen la voluntad de Dios. Y son aquellos que tienen en su vida el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio de Jesucristo es en realidad muy, muy variado, porque es el testimonio que Dios da de Jesús, el testimonio que la palabra da de Jesús, el testimonio que Jesús ha dado del Padre, el testimonio que los discípulos han recibido de cuál era el comportamiento de Jesús. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros hagáis. ¿Bien? Entonces, esas personas que recibieron el ejemplo de Jesús nos dan a nosotros testimonio de que Jesús les enseñó a ellos a vivir y cómo nosotros debemos comportarnos en nuestra vida. No es leer la Biblia, no es escuchar lo que Dios quiere, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque este entrar en diálogo con Dios, yo leo la palabra que es lo que Dios ha revelado de su voluntad de manera escrita, y entonces mientras yo estoy leyendo esa palabra, yo estoy escuchando la voz de Dios que me está hablando a mí y que me está diciendo todas aquellas cosas que yo debo modificar en mi conducta. Porque el acto de guardar es una actitud dinámica y me está hablando de ética, me está hablando de moral. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Y yo debo comportarme de acuerdo al pensamiento de Dios. A tal punto, dice Pablo, que nosotros llegamos a tener en nosotros la mente de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, dice Pablo, tenemos la mente de Jesús. Entonces, la única manera es modificar nuestra ética. Si nosotros modificamos nuestra ética, entonces, como dice Apocalipsis 12:17, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y nosotros guardamos en nuestra vida también el testimonio de Jesucristo. Y como dice el capítulo 14, versículo 12, nosotros no solamente guardamos los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Porque nosotros somos los santos, dice el capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, si mi ética no cambia, entonces yo no soy bienaventurado. Yo soy feliz, dichoso, bienaventurado cuando yo leo la palabra de Dios, entro en diálogo con Dios, escucho la voz de Dios que me habla y modifico mi conducta. Y en el momento que yo hago eso, soy bienaventurado. En el momento que yo entiendo estas cosas, entonces puedo empezar a disfrutar
la felicidad que Dios tiene para nosotros. Y ojalá que eso sea una realidad en cada uno de los que estamos aquí. Según el chivato de mi programa, 20, menos el pastor Armero que no está, 19. Ojalá los 19 podamos entrar en ese diálogo con Dios que altere nuestra conducta, para bien, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y para que vivamos de acuerdo al testimonio de nuestro Señor Jesús. Pero eso está en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén, gracias. Amén, amén. Hermanos, Pastor Roberto Chimenti, muchas gracias. Hermanos, si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en este momento. Yo quisiera hacer una pregunta antes que me olvide, Pastor. Usted al inicio dijo criatura de Dios, no es lo mismo que hijo de Dios, ¿no? Sí. Entonces yo quisiera o sea, yo tengo un entendimiento, pero pueda que no esté bien, pero si usted me hace, por favor, me explica para quedar bien qué es una criatura de Dios y qué es un hijo de Dios, ¿no? Porque Dios, bueno, sí, te escucho. Vale, vamos a buscar en la primera carta de Juan. ¿La tenéis? Capítulo 3. Sí. Vale, cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, ¿ustedes saben a quién Juan le escribe esa carta? Entonces yo hago una pregunta. ¿Se le escribe a personas cristianas o se le escribe a personas que no tienen ni idea de lo que es el cristianismo? Patricia, sé que... A personas cristianas. A personas cristianas. A personas cristianas. Bien, entonces, le está escribiendo a personas cristianas, ¿vale? Ahora, fíjense lo que dice el capítulo 3. El versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bien, y sigue. Ahora somos hijos de Dios. Pero le está escribiendo a cristianos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Dios crea a la humanidad y Dios crea a mi vecino, por ejemplo. Tengo aquí un vecino a 2 casas de la mía que es un pendenciero, una persona muy molesta y que hace no mucho tiempo atrás ha amenazado de muerte a su otro vecino. Entonces, si a mí me preguntan si ese señor es hijo de Dios, yo les digo no, no lo es. Porque un hijo de Dios no amenaza de muerte a nadie. Bien. Aunque sea en broma, un hijo de Dios no piensa en matar a la gente. Bien. Pero ¿fue creado por Dios ese señor o no? ¿Qué les parece? Sí. ¿Dónde está la diferencia? Yo soy criatura de Dios porque Dios me ha creado, pero no soy hijo de Dios porque yo no tengo nada que ver con Dios. A mí no me interesa relacionarme con Dios. Yo me convierto en hijo de Dios cuando yo acepto el mensaje de salvación, cuando yo vengo a formar parte de su pueblo, cuando yo entro en el reino de Dios. Bien, ser hijo de Dios es un acto espiritual. Ser criatura de Dios es un acto material. Dios ha creado a la humanidad y todas las personas que nacen son criaturas de Dios. Como los perritos también son criaturas de Dios. Así es. Ya, pastor, gracias. Es porque, es verdad, dice, solamente había leído que se refiere criatura de Dios o hijo de Dios a los seres humanos, pero, o sea, usted me está diciendo cuando nosotros ya aceptamos, nos bautizamos, ahí sí ya somos hijos de Dios. Gracias. De nada.
Buenos días, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes, acompañarlos. Este, y muy agradecida, Pastor Roberto. Yo creo que el Señor lo está utilizando usted en esta mañana Gracias, para gracias. hablarnos a cada una de nuestras vidas. Sí, yo soy un ser humano que todavía tengo este, ciertas conductas que afectan, siento yo que me afectan mi vida y también puede ser mi entorno. Y, y lo que está diciendo aquí es, usted nos dijo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestra ética, nuestra conducta. Eh, sí, gracias por ello. Pero a veces nosotros solos no podemos. Yo creo que tiene que haber una humillación sincera, verdadera a nuestro Dios y que nos dé ese poder para cambiar. Ese es mi deseo en esta mañana, que el Señor me ayude. Yo a veces digo, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo quiero cambiar? Yo siento cosas que todavía arrastro, o sea, de niña que he sido, ¿no? Características mías y que siento que me afecta, y afecta a mi entorno. Entonces, quisiera con la ayuda de Dios cambiar y gracias por esta semana de bendición y esta enseñanza que nos da, Pastor. Que oren Amén. por mí. Muy bien. Había levantado la mano Johnny. Johnny, ¿has levantado la mano? Sí. Bueno, yo creo que lo que usted estuvo explicando, creo que se sobreentiende que tienen que ser las tres: leer, escuchar y guardar, porque si yo leo y escucho y no guardo, no me sirve de nada. Ujú. Bien. Ok, ahorita lo que dijo la hermana, me nació una pregunta también que tenía, me recuerdo. Pastor, en el tiempo de Jesús había mucha gente que no sabía leer, como hoy en día, Mm. pero cuando lo escuchaban a Jesús hablar, mucha gente también lo siguió, ¿no? Y hoy en día sí puede ocurrir eso. Por ejemplo, hay personas que no saben leer, que uno tiene que irles, como usted dijo, darle un estudio bíblico, enseñarles, pero que son personas que humildemente han entregado su corazón a Dios, han aceptado porque han escuchado esa palabra. Y, o sea, puede ocurrir eso, no sabe leer, o sea, ahí ya no dice el que lee, pero él está escuchando, ha hecho esas palabras suyas y ha aceptado, ha entendido. Entonces, Mira, primero, la mayoría de la gente no sabía leer. La gran mayoría. En Israel los que sabían leer eran los escribas, esos seguros sabían leer, porque era su oficio, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sabía leer, inclusive eh, Jeremías, el profeta Jeremías, no sabía leer y escribir. Tenía un secretario que escribía. Entonces, eh, evidentemente, leer y escribir es importante y es una herramienta que nos ayuda mucho, pero que evidentemente no ha sido trascendental en la historia de la vida para poder ser parte del pueblo de Dios, para estar relacionado con Dios, para ser salvo, ¿no? Yo cuando estaba en Castilla y León de pastor, en la iglesia de Salamanca, había una hermana que estaba tomando estudios bíblicos, una señora mayor, estaba jubilada, o sea que ya tendría 65 años. Y esta mujer no sabía leer y escribir. Y yo le di estudios bíblicos. Entonces ella tomaba el estudio bíblico con una sobrina, que la sobrina leía y ella se aprendía los versículos de memoria y demás, y ella respondía a las preguntas, ¿no? Pero tenía ahí su sobrina que le leía. Y he conocido otra gente en la iglesia que no sabía leer y escribir y que eran
miembros de iglesia, ¿no? Evidentemente es una buena herramienta, claro está. Pero todavía hay gente analfabeta en el mundo, ¿no? Ahora, eso no es motivo para no poder ser salvos, para no poder conocer la voluntad de Dios, para no poder acercarse a la palabra. Y sí es cierto que en una sociedad donde la mayoría de la gente era analfabeta, dependían evidentemente de los maestros espirituales para que los guiaran, ¿no? Hoy en día no es tan necesario, pero no es tampoco un impedimento. Muchas gracias, pastor. Si algún hermano o hermana tiene alguna otra pregunta, encantado. Si no, le doy paso a mi hermana, a mi esposa, Margie. Hola, buenos días. Por ahí Buenos hay un gallo que quiere hacer una pregunta, me parece. Sí, perdón, buenos días, pastor. Gracias por sus enseñanzas. La verdad que estuvo muy bonita. Y bueno, estaba escuchando, ¿no? Sobre las personas que no saben leer, no saben realmente coger la Biblia. Pero bueno, yo he dado estudio bíblico a personas que no saben leer, pero le ha llamado la atención, ¿no? Al conocer la palabra de Dios, muy bonito, porque no fue difícil. Ellos escucharon y al mismo tiempo aceptaron y se bautizaron tan pronto. Fueron como 4 abuelitos y muy bonito ellos porque al saber, no conocer la palabra de Dios, no les hayan hablado nunca y la aceptan así tan, o sea, sin tantas palabreríos, ¿no? Y ahora, bueno, cuando ya se terminaron los estudios, ellos se bautizaron, tuve que, en eso está la radio Nuevo Tiempo, ¿no? Decirle a mi esposo, ayúdame para poder comprarle una radio para que así escuchen los sermones en la radio Nuevo Tiempo, que es muy buena escucharla. Para eso entonces ahora ya no la hay y ellos como no tienen el teléfono, no tienen tecnología, no tienen internet, entonces están ahorita muy, como le digo, preocupados porque ya no tienen cómo escuchar. Y bueno, yo tengo que estarles visitando cada vez en cuando, leerle historias de la Biblia. Entonces, cuando ya no voy, porque de verdad a veces el tiempo no da, pues estoy dando estudio a otras personas. Entonces, es porque no viene, entonces reclaman ellos. Entonces, ¿qué le he dicho ahora que sintonicen la radio BBN? Están escuchando pero dice no es igual. Bueno, pero yo sé que no es igual, pero igual le digo que tengo que estar igual ahí leyéndoles porque les hace mucha falta, porque igual tienen su familia, pero no son capaces de leerle, tienen la Biblia allí, pero no le leen. Ya dice, se sienten que no tienen esa ayuda. Entonces siempre esperan que yo llegue para que les lea algún versículo, alguna historia de que yo les leo, entonces ahí ya están tranquilos, ¿no? Entonces, con lo que le quiero decir, pues le digo que no hay motivo, ¿no? Para no aprender la Biblia, así sea escuchándola. Muchas personas se entregan, ¿no? Lo que Dios nos ofrece en su Biblia, la salvación que muestra nuestro Señor. Hace muchos años había una Biblia en cassettes. Tal vez si te pones en contacto con el campo allí. ¿Tú dónde vives? ¿En Ecuador o en Perú? ¿O en Chile? Yo vivo en Ecuador. Sí. En Ecuador. Pues sí. llama a alguna asociación en Ecuador, la que corresponda a donde tú vives, y pregunta si por ahí tienen. Y por ahí les resulta más fácil tener
un cassette de... Cassette. Digo, Así. Qué bueno. porque si no hay tecnología, aunque eso también es tecnología, pero es una tecnología muy vieja, por ahí. Así, claro. Sí, porque como ellos no tienen teléfono, a menos tienen solamente para llamar y no son de recasos y recursos, entonces no tienen esa ayuda, ¿no? Mm. Era con la radio, pero como ya no la tienen, entonces no hay cómo ayudarles. Bueno, Así es. ¿quién te dice? Por ahí se consigue algo de aquello. Yo es que no tengo... Yo lo tenía, pero vete a saber a dónde habrá ido a parar, porque esas cosas, cuando las dejas de usar, las vas tirando, ¿no? Porque no sirven. Y hoy en día hay tantas cosas modernas que dan mucho mejor utilidad, ¿no? Que aquellas que las puedes llevar más fácil, porque yo en mi teléfono tengo montones de herramientas, ¿no? Y antes necesitaba una biblioteca y hoy en día en el teléfono tienes todo. Es un problema, pero bueno, habrá que buscar formas. Sí, basta. Gracias. Ok, oremos, hermano. Amante y bondadoso Padre Celestial, Señor, contentos nos sentimos de haber escuchado su palabra por medio de su siervo, Señor, el pastor Roberto. Oh Dios, sígalo utilizando, Señor, para que él lleve el mensaje a muchos otros. Señor bendito, agradecemos porque nos hemos podido levantar a las primeras horas de la mañana, Señor, para recibir ese bálsamo, Señor, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos en el día de hoy, Señor, pero tenemos esa fortaleza de que seguro caminaremos, Señor, en el trayecto. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han reunido por esta plataforma, Señor, a su familia, a sus esposas, a sus hijos, Señor. Bendícelos. Tal vez ellos también tengan necesidades, Señor, de salud, trabajo, Dios. Escucha su petición, Señor, que tengan en su mente. Gracias, oh Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, por acompañarnos y nos esperamos el día de mañana. Gracias a todos ustedes. Mañana a las 5 de la mañana nos volveremos a encontrar. Bendiciones.